Estamos iniciando una nueva serie. Una serie que, si ustedes recuerdan, aquellos que estuvieron en la asamblea de diciembre del 2022, el consistorio definió como proyecto pastoral el que durante este año 2023 nosotros pudiéramos trabajar algunos conceptos que está aquí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. En la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro capítulo 2, verso 9, el texto dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este verso, que es un verso muy conocido, va a ser como nuestro verso lema durante el año 2023, donde bajo el título pueblo, que es la idea que nosotros queremos enfatizar este año, no tanto en relación a lo que nosotros creemos, sino en relación a lo que nosotros somos como pueblo de Dios, vamos a utilizar algunos conceptos como, si usted tienes ahí el texto bíblico de 1 de Pedro 2, 9, conceptos como escogió, sacerdote, santo, pertenece, proclamar, llamó, para que cada uno de estos conceptos sea un tema de serie. Y hoy nosotros vamos a usar el primer concepto, que es escogió, bajo la idea de elección. Durante el mes de enero y febrero vamos a hablar acerca de eso, de la elección divina, basado en este capítulo o capítulos de Romanos capítulo 9 al capítulo 11, donde la verdad son capítulos bien complejos y yo les invito a que ustedes puedan leer en casa y puedan reflexionar en estos capítulos bajo este título. Nuestro gran título está allí en Romanos capítulo 11, verso 25, que dice: para que no te vuelvas presuntuoso. Ese es nuestro tema para este año 2023, y donde hoy nosotros comenzamos con esta serie de Romanos. Así que yo los quiero invitar a que puedan ustedes inclinar su rostro y orar conmigo. Yo sé, hoy día tenemos algunas dificultades al parecer. No tenemos un lugar para niños. Pero yo les voy a pedir a todos los padres que tienen hijos que ustedes puedan de a poquito tener a sus hijos a su lado. Lamentablemente hoy día no tenemos una clase para ellos. Pero ellos son parte de nosotros. No los queremos fuera de nosotros. Los queremos aquí, con nosotros. Así que ustedes son adultos y todos podemos concentrarnos en la palabra de Dios con su gracia. ¿Ya? Así que les invito a que puedan orar conmigo y de esa manera reflexionar un momento hoy día en el texto que acabamos de leer. Padre, nosotros queremos pedir tu ayuda y tu dirección para poder reflexionar en tu palabra. Eres tú, Señor, que nos habla a través de tu palabra. Y te suplicamos que tú nos hables hoy, que tú nos ayudes para poder enfrentar el momento en el que nos encontramos a través de tu palabra. Háblanos, enséñanos, moldéanos, repréndenos también si tú así lo estimas conveniente. Anímanos, fortalécenos. Sé tú, Señor, hablándonos. Yo te ruego que tu bendición sea sobre nosotros. Y en este momento donde vamos a considerar tu palabra, permítenos poner atención a tu Santa Escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Valparaíso, hace algunos años atrás, había un hombre de 28 años aproximadamente que había sido rechazado por su mujer, una mujer que él amaba con todo su corazón. Y debido a esa clase de rechazo, él decidió quitarse la vida. El hecho no hubiera sido notable de no haber sido por una oferta que este hombre hizo. Él dijo: no quiero que mi muerte sea en vano,
Por lo tanto, voy a dar mi corazón a alguna enferma que lo necesite, a alguna persona que necesite un corazón, un trasplante de corazón. Había, por cierto, una mujer que necesitaba un corazón y que de hecho estaba al borde de la muerte. Y un nuevo corazón podría haberle salvado la vida en ese momento. Pero los médicos no atendieron a dicha oferta. Al contrario, ellos suplicaron o pidieron que por favor se estuviera vigilando a este hombre, porque este hombre tenía ciertas características de un posible suicida. Entonces, de esa manera, ellos no accedieron. Ahora, el hombre, este hombre de 28 años de edad, le había ofrecido a su amada su corazón. De una manera obviamente romántica, como todos los hombres enamorados a veces le dicen a sus mujeres enamoradas, mi corazón es tuyo, o algo por el estilo, no sé, ustedes sabrán, los que están enamorados, ¿no? Pero la oferta que había hecho este hombre a esta mujer enferma, que necesitaba de un trasplante de corazón, no era una oferta simbólica, era una oferta real y certera, a causa de este rechazo que él sintió en relación a su amada. Yo quiero hoy día que nosotros reflexionemos un poco en ese concepto, rechazo. Y quiero que por un momento, si tú tienes ahí tu Biblia abierta, porque vamos a estar ahí entre Romanos capítulo 9, vamos a mirar un poquito algunos versos como el 10 o como el capítulo 11. Mira un poquito Romanos capítulo 10, verso 20 y 21. Romanos 10, verso 20 y 21 dice así: dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto a Israel, dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Es decir, el Dios amante de su pueblo, a pesar de su insistencia de estar con los brazos abiertos hacia su pueblo, este Dios amante, según este texto, fue rechazado por su amada. Hay una cita bien interesante de un autor, un libro muy conocido de Richard Bach, que escribe Juan Salvador Gaviota. No sé si ustedes lo han leído, pero hay una línea de Juan Salvador Gaviota en su libro que dice lo siguiente, permítanme poder citarla: tenemos que rechazar todo lo que nos limita. Eso escribe Juan Salvador Gaviota allí, aplicando este personaje y escrito por Richard Bach. Tenemos que rechazar todo lo que nos limita, dice él. Y dentro del mismo texto, él comenta que el secreto es dejar de verse a sí mismo como un prisionero de un cuerpo limitado. Romper las cadenas de tus pensamientos y así también tú romperás las cadenas de tu cuerpo. De alguna manera, Juan Salvador Gaviota pensaba que sus pensamientos, su forma de vivir, sus ideas eran como el viento y eran como las plumas de una gaviota, libres. Y por esa razón es que él dice, tenemos que rechazar todo lo que nos limita. Y en este contexto, rechazo es libertad. Y en el contexto de Romanos capítulo 9, 10 y 11, ese mismo concepto, rechazo, es también sinónimo de libertad. Romanos 10 dice que Dios constantemente, durante todo el Antiguo Testamento, Él extendió sus brazos para que su pueblo, su amado pueblo, lo amara.
Pero su pueblo fue un pueblo desobediente, un pueblo terco, un pueblo que quería libertad. Y de hecho, hay un pasaje que tal vez ilustra muy bien esto. Salmo capítulo 2, verso 1 y 3. Miren lo que dice el Salmo 2 en relación a Jesús, en relación a Dios. ¿Por qué se sublevan las naciones? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Hagamos pedazos sus cadenas. Librémonos de su yugo. Todo esto solamente resume un concepto. Israel, a pesar de ser el pueblo escogido por Dios, rechaza a Dios. Rechaza a Dios. Israel se coloca bajo la maldición de Dios al separarse de Cristo. Si tú nuevamente vuelves ahí a Romanos capítulo 9 y cotejas el versículo 3, Israel se pone bajo maldición. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Dios falló? Esa podría ser una respuesta o tal vez una pregunta interesante. De hecho, el texto lo va a tratar. ¿Por qué Israel le da la espalda a Dios? ¿Dios acaso falló? ¿Faltó a sus promesas? Tal vez Dios cambió a su pueblo escogido por la iglesia, por otro pueblo. Tal vez pueda haber otra respuesta a esto. Sin embargo, lo que va a decirnos aquí Pablo en Romanos capítulo 9 es que Dios no ha fallado y que sus promesas se cumplen. El problema está en que ustedes y yo hoy día tenemos que entender hacia quién iban sus promesas. ¿Quién es este pueblo de Israel escogido por Dios y a quien se les dieron promesas de salvación? Y por eso la sentencia que yo quisiera trabajar con ustedes hoy es que la salvación de Dios es para los hijos de la promesa. Para ellos es la salvación, para aquellos que han sido llamados por Dios, para aquellos que han sido escogidos por Dios. Y por eso es que nosotros vamos a trabajar este concepto de elección, porque queremos identificar a la luz de la Biblia a quién Dios ha llamado, a quién Dios ha elegido. Pero, ¿quiénes son los hijos de la promesa? Según este texto. ¿O a quién llama a Dios? Esas son algunas preguntas que vamos a intentar responder a través de Romanos 9. Pero tal vez hay una pregunta que es incluso más relevante que estas dos en relación a quién es el hijo de la promesa o los hijos de la promesa o a quién llama Dios. Tal vez la pregunta más relevante que se podría plantear en este texto del verso 1 al verso 13 es si Dios ha fallado. Si tú miras el versículo 6 del capítulo 9 de Romanos, ese es el texto donde estamos, Pablo intenta explicarnos que el rechazo de Israel, el pueblo de Dios, hacia Cristo, no se debe a que Dios ha fallado. Hay otra razón. ¿Y por qué plantea eso? Porque si Dios ha sido quien ha fallado, entonces tú y yo podemos pensar de que Dios también nos fallará a nosotros. Y eso se desprende por el contexto. Si ustedes alguna vez han leído Romanos 8, pero está ahí al ladito tuyo, versículo 39, hay una sentencia que se repite constantemente. Nadie puede apartarnos del amor de Cristo. Eso es lo que dice Romanos 8,
la parte final. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Pero Israel, ¿por qué está siendo separado? ¿Por qué el pueblo de Dios está dándole la espalda a Dios? ¿Ha fallado Dios? Eso es lo que el texto quiere aquí, de alguna manera, explicarnos. ¿Por qué rechazó Israel a Dios? Así que, si ustedes tienen su Biblia, yo quiero mostrarles 3 cositas que nos van a ayudar a nosotros a pensar un poco en la idea de elección en relación a nosotros como hijos suyos y también en relación a Dios, de cómo Él obra en esta elección misericordiosa hacia su pueblo. Lo primero que yo quiero que ustedes observen son los versículos 4 al 5 de Romanos capítulo 9. Allí estamos, Romanos capítulo 9. Yo quiero que ustedes se concentren. Tomen su celular, abran allí su aplicación, o si tienen una Biblia y son más cristianos, abran su Biblia. Nada que ver, pero es como la idea. Vayan a Romanos 9 y consideren versos 4 y 5. Y sigan con su mirada la lectura que voy a dar a continuación. Versículos 4 y 5 dicen así, NBI: el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Este pedazo de texto, versículos 4 al 5, yo me lo he saltado a propósito, luego vamos a considerar versos 1 al 3 al final. Pero estos versos 4 al 5, si tú pones atención, son privilegios que el pueblo de Israel a través de la historia ha tenido. Privilegios que ningún otro pueblo en la historia de la humanidad ha tenido. Solo Israel. Y cuando tú consideras estos privilegios, en un sentido, pensar en que este pueblo, el pueblo de Dios, haya rechazado a Cristo, es algo casi inexplicable. Es inexplicable para nosotros entender que, habiendo tenido tantos beneficios, el pueblo judío rechace a Jesús como Mesías. Porque se supone que cada uno de estos privilegios apuntaban hacia Jesús. Y los judíos, a través de la historia, al disfrutar de dichos privilegios, ellos deberían haber visto de forma clara la persona de Jesús cuando Él nació, se desarrolló en su ministerio y así por delante. Pero lo que nos dice la historia a nosotros es que en lugar de que ellos aceptaran a Jesús, ellos lo rechazaron. A pesar de tener todos estos privilegios. Yo quiero que miramos un poquito. Miren ustedes algunos privilegios. Yo quiero mostrarles algunos privilegios para que ustedes entiendan de qué estoy hablando. Pablo aquí menciona que uno de los privilegios de este pueblo judío de Israel es que ellos fueron adoptados como hijos. En el Antiguo Testamento a Israel siempre se les habló como hijos de Dios. No hay otro pueblo al cual se le haya dado ese nombre. Ellos fueron adoptados como hijos. Si tú miras, si vas viendo conmigo la lista, otro privilegio que ellos tuvieron fue la gloria divina. Esa gloria divina es lo que nosotros entendemos por la Shekinah. La Shekinah es una manifestación de Dios, una manifestación real. Dios se presentaba
en el desierto a través de una nube gigante. Ellos podían verlo, sentirlo, escucharlo. Esa Shekinah se presentaba en el templo, se presentó en el desierto, se presentó en el tabernáculo. Las personas lo escucharon y fue tanto el terror que le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú, no nosotros. Ellos presenciaron a Dios, no es que se lo contaron. Ellos fueron testigos oculares de todo eso. Uno de los privilegios. Otro privilegio que ellos tuvieron fueron los pactos. Pactos de Dios a través de hombres relevantes, como Abraham, como Moisés, como David. Pactos donde Dios reafirmaba su amor por ellos, donde Él prometía bendecirles. Otro privilegio que ellos tuvieron fue la ley. Como ningún otro pueblo, ellos tuvieron los 10 mandamientos y un sinnúmero de otras leyes que permitieron poder conocer a Dios en profundidad. Ellos conocían la ley. Ellos también tuvieron como privilegio el poder adorar a Dios en el templo. Eso significaba que ellos, más que cualquier otro pueblo, sabía cómo acercarse a Dios, cómo agradar a Dios. Otro privilegio que ellos tenían son las promesas. Promesas, profecías, cosas que se anunciaron antes de que sucedieran. Tantas promesas y profecías acerca de la persona de Jesús. Ellos las tenían a la mano. Los patriarcas, los cuales no simplemente son hombres importantes de la historia, sino eran portavoces que hablaban de lo que iba a venir, que hablaban de Dios. Y por último, como la guinda de la torta, a Cristo. Cristo en carne, que nació como judío, lo cual fue un honor para dicho pueblo. Pero no solamente eso, fue el método de Dios para que el pueblo tuviera mayor acceso y se le hiciera más fácil poder relacionarse con el Hijo de Dios. Todos estos privilegios eran parte de este pueblo judío. Sin embargo, ellos lo rechazaron. Es interesante pensar en eso, hermanos. ¿Cómo se perdieron tanto? Todos estos privilegios a la mano, pero los rechazaron. En lugar de que estos privilegios los iluminaran, cegó al pueblo, lo cegó. Pablo dice en Corintios de que cuando ellos leen la ley, hay un velo que está sobre sus ojos y que no les permiten ver a Cristo. Jesús, cuando estuvo en medio del pueblo, Él hablaba de los grandes maestros, diciéndoles a ellos: ustedes son ciegos que guían a otros ciegos. Y al pueblo les decía constantemente que para poder entender sus palabras hay que tener oídos para oír. Este pueblo tenía un montón de privilegios para conocer a Jesús, pero en lugar de conocerlo, lo rechazaron. Pero saben, no solamente este pueblo tiene privilegios, ustedes también, yo también. Hay un texto muy interesante en Hebreos 6. Si tú quieres leerlo más adelante en tu casa, échale un ojo. Hebreos 6 nos habla de algunos privilegios que tienen los cristianos o supuestos cristianos. Dentro de los privilegios, según Hebreos 6, está el ser iluminado, poder entender la Escritura. Dentro de los privilegios también está el de disfrutar de la palabra, el poder disfrutar del Espíritu Santo, el poder valorar la obra del Espíritu Santo en medio de.
Sin embargo, según Hebreos 6, ninguno de estos privilegios son suficientes para hacer a un cristiano cristiano. De hecho, Hebreos 6 en esa sección termina poniendo una bandera de alerta, diciendo que todas aquellas personas que disfrutan de estos privilegios, ya no habrá para ellos un segundo arrepentimiento. Se han perdido. Y yo quiero que ustedes piensen en eso. Porque tú y yo tenemos privilegios. El participar de una iglesia, tener una Biblia accesible, orar, tener conocimiento, etc. Sin embargo, el cuidado que tú y yo debemos tener con respecto a dichos privilegios es que no podemos poner nuestra confianza en aquello. Me explico. Si tú crees porque tú lees la Biblia significa de que tú eres un elegido, un escogido por Dios, un hijo de Dios, estás equivocado. Puedes quemarte las pestañas leyendo la Biblia, pero eso no es sinónimo de que tú eres hijo de Dios. Si tú crees que porque tienes padres cristianos o vas a la iglesia, eres un hijo de Dios, estás equivocado. No eres hijo de Dios porque vas a la iglesia. Si tú crees que porque has sido bautizado y has hecho una profesión de fe pública, eres hijo de Dios, nuevamente debo decirte que no es así. Ninguno de esos privilegios te otorga a ti seguridad. Solamente Cristo. Es solo Cristo. Los judíos se habían concentrado en sus privilegios y ellos rechazaron a Jesús. No cambies tus prácticas, tus buenos deseos, tus buenas acciones por la persona más importante del mundo, Cristo. Obviamente, al asistir a la iglesia, tú conoces de Jesús, pero eso no va a ser razón de por qué tú eres un hijo de Dios. Tú vienes a la iglesia porque ya lo eres, pero no para serlo. Y lo mismo pasa con todo lo demás. Leemos la Biblia no para, sino porque somos. Oramos no para, sino porque somos. Y así por delante. Cuidado, porque este pasaje nos pone una advertencia. Examínate a ti mismo. Evalúate. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué dices ser cristiano? Este pueblo tenía un montón de privilegios y lo rechazó. Yo espero que ojalá eso no pase contigo. Yo espero, Señor, que eso tampoco pase conmigo. Pero hay una segunda cosa que yo quisiera resaltar. Vamos ahora, versículos 6 al 13. Y yo quiero pasar de lo inexplicable de este rechazo a dar una razón. Una razón, de hecho Pablo va a mencionar varias, pero en este trecho del versículo 1 al versículo 13, él va a dar una razón de por qué algunos judíos rechazaron a Jesús. Y la razón está en el versículo 6, donde la sentencia que deberíamos ahí subrayar es que no todos los que son descendientes de Israel son Israel. Esa frase, si tú tienes ahí un lápiz, deberías subrayarla, porque esa frase es muy importante. No todos los que son descendientes de Israel son Israel. Y para poder ejemplificar esta sentencia, él va a dar dos ejemplos de la historia que están allí, versículo 6 al versículo 13. Si tú lo tienes ahí conmigo, yo te pido que por favor tú me sigas. Dice el texto así: ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel.
Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré. Y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucede que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los israelitas nacieran, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se les dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Ok, aquí hay dos ejemplos del Antiguo Testamento que intentan ilustrarnos de por qué no todo israelita es un verdadero israelita. Y los ejemplos son, número 1, Isaac e Ismael. Ejemplo número 2 es Jacob y Esaú. Esos son los dos ejemplos. Y el primero tiene que ver con esta idea de que los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, a pesar de que son hijos físicos de él, los dos no son hijos de la promesa. Si tú alguna vez has leído la historia del Antiguo Testamento, permítemela decírtela así súper rápido. Después puedes tú leerlo en casa. Pero Abraham tuvo dos mujeres. Uno fue Sara, quien era estéril y le costó mucho tener un hijo. Y debido a eso, Sara, que tenía una sierva que era Agar, le dijo a Abraham que él tuviera descendencia a través de su sierva, Agar. Y a través de Agar nació un hijo. Este hijo es Ismael, primer hijo de Abraham. Posteriormente, Sara pudo tener un hijo que era Isaac. Y al fin y al cabo, Abraham tenía dos hijos muy importantes: Ismael, que era el mayor, e Isaac, que era el menor, de madres distintas. Y que en un momento de la historia Dios le dijo a Abraham y a Sara de que el hijo de la promesa, el hijo por medio del cual Dios bendeciría al mundo y a todos los que creyeran, no sería Ismael, sería Isaac. Ambos eran hijos, pero Dios escogió a uno para que a través de ese hijo Dios pudiera bendecir a las naciones. Y a través de ese ejemplo, Pablo está diciéndonos a nosotros de que no todo israelita, no todo descendiente de Israel es un verdadero israelita. Así como tampoco no todo hijo de Abraham es un verdadero hijo de Abraham. A pesar de tener el privilegio de ser natural judío. Ismael tenía ese beneficio, pero Dios no lo había escogido como hijo para bendecir a las naciones. Dios había escogido a Isaac. Él había hecho diferencia con respecto a este asunto natural. Y es lo mismo que pasa con respecto a Israel. El pueblo de Dios está dentro del pueblo de Dios. Hay israelitas que, a pesar de ser naturales judíos, no son parte del pueblo de Dios, porque no son hijos de la promesa. Por tanto, hay hijos de Abraham que nunca podrán ser bendecidos,
porque sencillamente no son hijos de la promesa, a pesar de tener esta relación sanguínea. Pero por otra parte, hay hijos que físicamente no son hijos de Abraham, como nosotros, pero que sí somos bendecidos en Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de esos hijos de la promesa. Hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Entonces, cuando Pablo se pregunta ¿por qué Israel rechaza a Jesús? Parte de la respuesta es esta. El pueblo que rechaza a Jesús es aquel pueblo que no pertenece a la promesa. Sin embargo, sí hay pueblo que pertenece a la promesa, que son judíos y que van a creer. Pero aún no ha sucedido eso. Entonces, yo sé que esto puede parecer un poco complejo, hermanos, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la razón de por qué hay pueblo judío que durante toda esta historia no acepta a Jesús como su Salvador, según Pablo, es porque ellos no descienden espiritualmente de Abraham. Son judíos nativos. Nacieron en una nacionalidad judía, pero espiritualmente ellos no creen en Abraham como padre y no han recibido la bendición de Abraham como hijos espirituales. Ellos lo han rechazado. Pero hay una segunda razón, y es el caso de Esaú y Jacob. Esa es una segunda historia. Si ustedes luego leen en Génesis, Génesis va a decir de que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y en esta segunda acción, donde ustedes pueden observar allí los versículos 10, 11 y 12, Esaú y Jacob, ellos tuvieron como padre a Isaac y Rebeca. Estos dos hijos nacen como mellizos, prácticamente iguales. Pero según el texto bíblico, según el versículo 12, siendo Esaú y Jacob prácticamente iguales, viniendo de la misma descendencia de Abraham, nuevamente Dios, según el versículo 12, soberanamente decide escoger a Jacob y rechazar a Esaú. Aun cuando Esaú era el primogénito, Dios desea invertir eso y soberanamente, frente a personas prácticamente iguales, ambos hijos de una misma madre y de un mismo padre, el texto nos dice a nosotros que la diferencia entre ellos fue simplemente este concepto: elección. Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Dios, antes de que ellos nacieran, antes de que ellos hicieran bien o mal, estableció que el mayor serviría al menor para que su propósito se cumpliera. Por lo tanto, aquí ustedes y yo estamos entrando en aguas profundas. Porque en esta sección nosotros debemos darnos cuenta de lo siguiente: ¿cómo tú y yo podemos disfrutar del privilegio de ser parte del pueblo de Dios? Si tú dices, porque tengo varias características que me pueden a mí hacer apto, Pablo está diciendo no. Si tú dices, es que yo vengo de una familia que siempre ha creído en Jesús, como Abraham, Pablo dice no.
Pero hay una tercera opción. Yo tengo beneficios diferentes y mejores que aquellos que no creen, mejores que otros. Pablo dice, no. No son tus privilegios, no son cualidades naturales en ti, el haber nacido de alguien, ni tampoco el que tú tengas mayores capacidades que otro. Tú eres parte del pueblo de Dios solamente por la misericordia de Dios. Y eso es lo que Pablo aquí va a resaltar. No hay nada en mí que pueda ser una razón para que Dios me escoja. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú comprendes el sentido del título de esta serie. No tenemos ninguna razón para ser presuntuosos, para creernos algo, para sentirnos diferente a los demás. La razón entre tú y otros, la diferencia entre tú y un incrédulo, entre yo y un incrédulo, no está en nosotros, está en Dios. Y eso, en un sentido, debería llenarnos de humildad, porque no fue porque había algo en mí que Dios se movió a escogernos. No hay nada en mí. Pero también eso debería llenarme a mí de gratitud, porque a pesar de no tener nada, Él me escogió. A pesar de yo solamente darle la espalda y tal vez rechazarlo como Israel, Él se inclinó hacia mí y tuvo misericordia. Eso es algo que debería marcarnos, porque no fuimos elegidos, porque había algo en nosotros. Eso no significa que Dios no tenía razones. Las razones habían, pero esas razones se encontraban solamente en Dios, solamente en Él. Por eso, cuando tú piensas en este pasaje, Romanos 9, versículo 1 al 13, tú debes darte cuenta que si tú y yo pertenecemos al pueblo escogido de Dios, es sencillamente porque Él así lo decidió. Su soberanía así se manifestó. Ahora, mira un poquito, y con esto concluyo, los primeros 3 versos de este capítulo 9. Si tú ves estos primeros 3 versos, tú vas a ver a un Pablo entristecido hasta ya no más poder. Pablo está triste por lo que está sucediendo. Sus compatriotas, al separarse de Cristo, se han opuesto a Dios y están bajo maldición. Eso es lo que dice los versículos 1 al 3. Y Pablo allí muestra su dolor, porque él sabe lo que les espera a su pueblo. E incluso él tiene una disposición un poco extraña. Él tiene la disposición de tomar el lugar de sus compatriotas y ser él maldecido y rechazado por Cristo con el fin de que su pueblo se salve. Este sentimiento, fue un sentimiento que también, según el libro de Éxodo, tuvo Moisés cuando Dios iba a destruir a su pueblo por su terquedad. Sin embargo, lo que tenemos que nosotros conjeturar a la luz de este texto es que ni Moisés ni Pablo, por mucho que ellos quisieran tomar el lugar del pueblo de Dios, pueden soportar el juicio de Dios de otros.
Es solamente Jesús quien puede hacer eso. Solamente Jesús es quien puede salvar. Y por esa razón es que, aun cuando este pueblo de Dios, pueblo de Israel, tenía un montón de privilegios y había rechazado a Jesús, ellos debían entender tarde o temprano que la única forma de salvarse era aceptando a aquel que durante todo su ministerio público lo único que hicieron fue rechazar. Porque según Gálatas, el único que puede hacerse maldito por nosotros y soportar el juicio de Dios por nosotros es Jesús. Nadie más. Nadie puede tomar ese lugar. Ni Pablo, por más que lo desea, ni Moisés, por más que lo anheló. Solo Jesús. Y así fue. Esta mesa da testimonio de eso. Él se hizo maldito por nosotros, no solamente para salvarnos, sino también para alimentarnos. Él murió para que, a pesar de que nosotros no teníamos ningún privilegio, ni éramos judíos de nacimiento, ni éramos parte del pueblo de Israel físico, tú y yo fuéramos parte del pueblo de Dios, ese pueblo espiritual. Y eso es lo que celebramos, de que Cristo hizo de dos pueblos uno. Y nosotros hoy, con convicción, podemos decir y declarar que somos el Israel espiritual de Dios, su pueblo. Y a ese pueblo es a quien hoy nuestro Señor invita a cenar. A todos aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador. No aquellos que lo han rechazado, aquellos que han creído y que han hecho profesión pública de su fe. Así que quiero invitarles, hermanos míos, a que podamos ponernos de pie. Les invito a que todos aquellos que van a participar de la cena puedan ponerse de pie para que podamos orar por dichos elementos y pedirle al Señor que Él los bendiga y los use para nuestro fortalecimiento espiritual. Así que les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por esta mesa. Sé tú, Señor, usando tu palabra en nosotros conforme a tu voluntad. Bendice este pan, bendice este vino, que son representantes de tu sacrificio, símbolos de tu sacrificio a favor de nosotros, cargando tú y soportando tú nuestro juicio por amor y por misericordia. Te suplico que tú puedas fortalecernos y que en tu gracia podamos nosotros encontrar el confort, consuelo, la paz que necesitamos, la convicción de que somos tu Israel, tu pueblo, somos tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra y también por lo que vamos a hacer ahora. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.